Hola a todos. En esta parte veremos cómo obtener la función de evolvente en su forma paramétrica, el cual da origen al perfil del diente de los engranajes. Aquí tenemos una circunferencia con centro en el origen. En los engranajes sabemos que esta circunferencia es el diámetro de base. Y en la clase número 4 de diseño de engranajes se aprendió que a partir de este diámetro se construye el perfil del diente. Si desenvolviéramos la circunferencia a partir de cualquier punto de tal forma que la circunferencia no gire y la línea desenvuelta se mantenga tensado, a la descripción de la curva generado por el extremo E de la línea tensada se le llamará la evolvente de la circunferencia, o también se le conocerá como involuta. Entonces, si la línea tensada partió de algún punto en la circunferencia, en este caso desde el punto B en el eje X, a medida que se desenvolvió, este punto se desplazó una porción de arco hasta el punto de barriendo un ángulo θ mediante el radio base de la circunferencia. A ese radio le llamaremos A, y a la línea de arco tensado le llamaremos L. La longitud de A será el radio base de la circunferencia, RB. Y por geometría sabemos que la longitud de L será el ángulo multiplicado por el radio base de la circunferencia, pues es la misma longitud de arco desenvuelto. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Sí, ¿verdad? Bien, la ecuación de evolvente que hemos visto en el estudio de los engranajes es esto. La demostración de esta ecuación está en otro video. El inicio de ese video es igual al de esto, hasta este punto. Después es totalmente diferente. Por lo que al principio puede parecer que estás viendo este mismo video. Pero no es así. Te dejo el enlace abajo en la descripción. Para usar esta ecuación en Inventor, necesitamos adaptar esta ecuación a la forma en que el programa pide los parámetros, de tal manera que el programa puede entender lo que queremos hacer. Y esto se consigue mediante las funciones paramétricas, pues esta ecuación en la forma en la que se encuentra no la va a entender. Es más, ni siquiera lo vamos a poder usar en el programa. Entonces, ¿cómo conseguimos las ecuaciones paramétricas? Bueno, sabemos que la programación de los softwares de diseño trabajan en base a coordenadas cartesianas, y nuestro gráfico se encuentra en ese mismo plano. Entonces podemos usar el tema de vectores para describir las ecuaciones que darán origen al perfil que buscamos al momento de dibujar los engranajes. Usando el tema de vectores, podemos tratar al segmento A y al segmento L como vectores. Y si recuerdan el tema de suma de vectores, sabrán que al unir el origen y el final de ambos vectores, obtendremos la resultante. En este caso, RD, que vendría a ser el radio del diámetro primitivo. Y el ángulo formado entre el vector A y el vector RD será conocido como el ángulo de presión alfa. Y el ángulo formado entre RD y el eje X vendría a ser la evolvente de alfa, pues es ahí donde se encuentra la porción de la curva de evolvente. Y con esto podremos conocer los puntos X y Y que describirán las ecuaciones paramétricas de la evolvente. Mediante la suma de vectores sabemos que la resultante va a ser igual al vector A más el vector L. Y esto va a ser lo mismo que la evolvente de alfa en función de X y Y. Entonces tendremos que la evolvente de alfa va a ser igual al vector A más el vector L. Ahora, el vector A, que parte del origen, está en función de sus componentes AX y AY. Y el vector L, que parte del punto D, está en función de sus componentes Lx y Ly. Entonces, la función evolvente en realidad estaría en función de la suma de las componentes de ambos vectores. Las componentes del vector A en X sería R coseno de θ y en Y sería R seno de θ. Entonces el vector A estaría compuesto por R coseno de θ y R seno de θ. Ahora, ¿cómo encontramos las componentes del vector L? Sabemos que L es tangencial a la circunferencia y por geometría sabemos que todo segmento tangencial a una circunferencia es perpendicular al radio. Por ende, el ángulo que forman los vectores A y L en el punto D es de 90 grados.
Si desde el punto D trazamos una altura con respecto al eje X, entonces obtendremos el triángulo OPD. Ahora, como las componentes r coseno de θ y la altura h forman un ángulo de 90 grados, el ángulo entre las componentes r coseno de θ y el vector a es θ. Entonces, el ángulo formado entre el vector a y la altura sería 90 menos θ. Y como el ángulo entre a y l mide 90 grados, por lo tanto el ángulo entre h y l sería θ. Entonces las componentes del vector L en X será θ r seno de θ y en Y será θ r coseno de θ. Entonces el vector L estaría compuesto por θ r seno de θ y menos θ r coseno de θ. Menos por la dirección de la componente del vector. Sumando las componentes X del vector A y L y las componentes Y del vector A y L, obtendremos las funciones paramétricas de la evolvente. La evolvente en X va a ser igual a r coseno de θ más θ r seno de θ. Y en Y va a ser igual a r seno de θ menos θ r coseno de θ. Factorizando el radio, obtendremos las funciones que estábamos usando en el dibujo de los engranajes, con la única diferencia de que el programa añadía un parámetro t en el ángulo para definir el tamaño de la evolvente. Bien, si te gustó, una manito arriba, suscríbete y activa la campanita para que sepas cuando suba un nuevo video.